Bueno, primero pues perdón de nuevo a todos. Hubo varios problemas técnicos, pero bueno, ya creo que pudimos solucionar las cosas y esperemos a ver que no tengamos más problemas. Para el día de hoy pues tenemos es a Daniel. Daniel es también una de las personas encargadas del proyecto, ha estado con nosotros desde el principio de esto. Él es físico y matemático de la Universidad Nacional y está ahorita terminando su maestría también en la Universidad Nacional en el grupo de sistemas correlacionados. Y pues el día de hoy nos va a hablar un poco acerca de estas fases topológicas, que es el trabajo de grado que él está, pues en unas cosas que él está trabajando actualmente. Entonces, pues hágale, Dani. Vale, listo. Gracias, Alejito. Bueno, sí, yo les voy a como hablar un poquito sobre estas ideas como de topología, que es algo en lo que, digamos, como que es algo que capta mi curiosidad bastante. Lastimosamente llevo bastante, como 2, 3 años que no le meto mano a esto. Entonces, lo que van a escuchar de pronto es algo pues de pronto que no es muy reciente, nada por el estilo, simplemente una idea que tengo que todavía no he desarrollado. Eh, y bueno, voy a de momento a quitar el video porque creo que me está causando un poquito de problemas para escucharlos. Y pues bueno, comencemos. Qué pena que al final de la presentación tuve un pequeño problema, no pude subir un par de imágenes. Ah, pero bueno, entonces, bueno, ¿cuál es la idea que quiero hacer hoy? Y ojalá tengan por lo menos 4 cervezas para discutir, para hablar conmigo. Vamos a hablar un poquito como en contexto, vamos a hacer, como a repasar más o menos de qué fue el premio Nobel del 2016. Vamos a hablar un poquito de lo que es topología, de lo que es geometría, o lo que al menos yo entiendo que son esas dos ramas de la matemática. Vamos a ver, digamos, esas definiciones o esas ideas, cómo se ven reflejadas en la idea de vorticidad y fase de Berry, que es algo que ya entenderán más adelante con el review que hagamos de lo del premio Nobel. Y al final quiero hablarles un poquito pues de unas ideas que tengo bueno, en un contexto de teoría espectral, que digamos, se utilizan algunas herramientas también de topología algebraica y otras cosas, pero eso va a ser algo más como una charla, no tengo, digamos, hay material como para mostrarles mucho, pero pues quiero que discutamos como ese punto de vista posible digamos, abordar este tipo de problemas. Eh, bueno, para los que de pronto pues no saben o no lo recuerdan, en el 2016, pues el premio Nobel de ese año fue otorgado a esos tres personajes, a David Towles, a Duncan Haldane y a Michael Kosterlitz, por sus descubrimientos teóricos acerca de las transiciones de fase topológicas y fases topológicas de la materia. ¿Sí? Realmente, claro, es un premio que va dirigido directamente pues, a un trabajo teórico, y es un trabajo teórico que ellos desarrollaron entre el año del 70 y 80 más o menos. Pero pues que tuvo gran implicación, en su momento pues fue bastante grande, fue como un boom bastante grande, como que se durmió un poco y actualmente como que ha retomado un poco el interés, digamos, los investigadores le han tomado bastante interés, ¿sí? Particularmente voy a darles un par de ejemplos de las cosas que ellos, digamos, descubrieron. Y una en particular es esta transición de fase, que yo creo que algunos tal vez la han escuchado, una transición Koster-Towles, eh, pues debido pues, a estos dos personajes que ganaron el premio Nobel. Digamos, esa transición de fase es como una cierta clase de universalidad en un modelo de spin, aunque digamos, digo clase de universalidad porque este modelito, que es digamos, el modelo de Heisenberg, pero básicamente es una red de spines interactuando, pero acá los spines solo se permiten estar sobre el plano, o sea, son spines que están únicamente, eh, tienen sus componentes, digamos, en X y en Y, ¿sí? No hay una componente Z como tal en este modelo.
digamos que es como la peculiaridad que tiene este, y digamos lo interesante de ese modelo es que se puede, o sea, hay muchos otros sistemas cristalinos de cierta manera que pueden ser mapeados a este, ¿sí? Entonces uno puede estudiar transiciones de fase y caracterizar fases conociendo cómo se comporta este sistema. Entonces, Kosterlitz y Towles en 70, 72 más o menos, ellos hicieron una pequeña descripción de este modelo. Usualmente no se trabaja directamente con el spin, sino más bien con los ángulos que conforman los spins. Es decir, uno mira en alguna dirección, o sea, coloca un eje, ya sea el X o el Y, y revisa el ángulo respecto del vector de spin respecto a ese eje que uno define previamente. Y realmente uno intenta caracterizar el sistema dependiendo de esos ángulos, ¿no? En un modelo continuo realmente sería básicamente un campo debido a, a esos ángulos, como un campo vectorial que depende del ángulo, o sea, que depende de esos ángulos. Y bueno, digamos que es una forma de caracterizarlo. Sucede que en ese sistema, cuando uno habla de esos ángulos o de ese campo vectorial que representa los ángulos, eh, ellos, pues, digamos, Koster y Towles en su momento, estudiaron la posibilidad de que existieran vórtices en el sistema. ¿Sí? Vórtices, ¿a qué me refiero con vórtices? Básicamente es de que el spin esté como girando alrededor de un punto. ¿Sí? Esa visión de que esté girando alrededor de un punto, uno lo puede transmitir a la idea del ángulo que está formando con el eje que uno está mirando, como un campo radial, ¿sí? Como un campo radial como el que está acá. Entonces, este es un campo que, digamos, pues el campo dibujado del ángulo, el campo vectorial digamos, del ángulo que está formando los espines, cuando existe una configuración de un vórtice. Tal vez se ve muy pequeño acá, pero se alcanza a notar que básicamente todas las flechas son radiales, es decir, que la posición del vector realmente está circulando alrededor de un punto. Entonces ellos quisieron ver más o menos digamos, esta configuración de vórtice, eh, cómo se comportaba en este sistema. Y ellos notaron que a una temperatura lo suficientemente baja, esa configuración no es favorable, o sea, es muy costosa energéticamente. ¿Sí? Lo que implica es básicamente que esos vórtices o algo tiene que pasar con ese vórtice, o sea, no, ese vórtice no puede existir solo o simplemente no puede existir. Entonces ellos pues vieron que más o menos hay una pequeña temperatura que depende básicamente de la interacción entre los espines, en la cual ocurre una transición de fase. ¿Sí? Eso es lo que ellos miraron. De pronto, para aclarar un poco, por transición de fase, pues yo me refiero básicamente a, al paso, digamos, de un sistema termodinámico de una parte de él que es homogénea a otra que también es homogénea, pero digamos que a lo largo de ellas es diferente. Acá yo pongo el ejemplo pues, de la cerveza, que ya lo hemos visto en la charla de de Valbuena, ¿sí? Que básicamente pues acá uno ve una fase como líquida, que es digamos, el líquido de la cerveza, y esta fase como espumosa, que es otra, digamos, otra fase. Como tal, o sea, el sistema completo de la cerveza pues no es un sistema homogéneo, porque pues obviamente en la frontera que separa las dos fases, pues hay un cambio inclusive de densidad de las moléculas y demás. Sin embargo, por separado, cada una sí es un sistema homogéneo. Entonces, digamos que por fase no se refiere a eso. Y básicamente la transición de fase es el paso digamos, de una parte homogénea del sistema a otra parte homogénea. ¿Sí? Eh, digamos, es como la idea, digamos, de transición de fase. ¿Sí? Ah, entonces, en este caso, ellos vieron pues, que justamente existía una transición de fase entre una fase que, digamos, de cierta manera pues, podía presentar eh, vórtices simples, o sea, simplemente un vórtice presente en la red o aislado en la red, eh, y otra fase donde pasaba otra cosa. Ya miramos qué pasa digamos, en el otro caso. Sin embargo, pues aquí, digamos, en esa época había un problema, ¿sí? Y es que hay un teoremita que es problemático con este hecho de que ocurra una transición de fase en un sistema bidimensional a temperatura finita. Este teorema pues, es el teorema de Mervin-Wagner, que no sé si alguno lo conozca o de pronto me pueda decir de qué trata.
No, pana, ni idea. O ni le tocó a usted. No sé, ayúdenme, ¿no? No, pero Colaboren no siempre. tengo idea, weón. ¿No? Bueno. Sí, Listo. pana, Entonces, que el tema editarlo. ¿Cómo? Ah, bueno, no, ya lo puso ahí. No, pues, Listo, pues listo, diga, diga. ahora sí le ayudo, ahora sí le ayudo. Sí. Sí, Exacto. Espera y cuando leo. usted tiene, Con No, sí, eso que trampa. básicamente no hay eso, ruptura espontánea de la simetría abajo de dimensión 2, ¿no? Pero creo que también había Sí, sí, exacto. otra cosa también acercándose a la dimensión 4. No sé si está asociado. Bueno, ahí sí Creo que no sabría. Y creo que esto de Mervyn ¿Sí? Wagner también es justamente esta transición de Kosterlitz-Taules. Puede suceder, creo que era menos de dimensión 2, pero digamos, la causa no es de origen térmico, sino topológico. Sí, exacto. O sea, el detalle acá, digamos acá la fluctuación igual es térmica de cierta manera, digamos porque pues sí depende de una temperatura crítica. Sucede que, bueno, esta transición de Kosterlitz-Taules es una transición de fase para dimensiones bajas en un sistema con interacción digamos, a corto alcance. Acá básicamente uno está suponiendo simplemente que los espines interactúan con sus primeros vecinos, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, acá hay un detalle, es justamente ese detalle del rompimiento espontáneo de simetría, sobre todo en la simetría continua, que también es como restrictivo del digamos, del teorema, ¿sí? ¿Qué sucede? Es que en su momento había una forma, digamos, más o menos clara para caracterizar las fases de un sistema y cómo eran las transiciones. Eso básicamente se conocía básicamente como la teoría de Gilbert-Landau o simplemente pues el paradigma de Gilbert-Landau, donde uno podía, digamos, describir transiciones de fase dependiendo de un parámetro de orden. Es como la idea básica. Entonces acá, por ejemplo, hay unos ejemplos de transiciones de primer orden, que este dibujito yo creo que todos lo hemos visto desde el colegio. Y sucede básicamente en este tipo de sistemas que pues hay un cierto parámetro de orden que en su primera derivada, digamos, es divergente. Es como la forma global de caracterizarlo, aunque estas fases pues realmente tienen algo, digamos, algo en particular y es la coexistencia de fase, ¿sí? Para que cuento que no haya visto. Entonces acá puse un GIF, ojalá se vea más o menos bien, donde se ve una transición de fase creo que es en dióxido de carbono, creo que es la cosa, o algo por el estilo, que está en una fase líquida y después de que pasa una presión muy alta, pasa a una fase gaseosa. Pero en el momento de la transición uno alcanza a ver que a pesar de que se volvió un gas, todavía se sigue viendo esta membrana de separación, es decir, todavía está como ocupando el espacio del líquido, a pesar de que se volvió un gas, ¿sí? Entonces este tipo digamos, de transiciones están caracterizadas por digamos, una coexistencia de fases, es decir, que la fase, de las dos fases en la cual está pasando, o sea, la transición en la cual está pasando, en la mitad las dos están coexistiendo al mismo tiempo. Vemos que es Una algo pregunta, típico Dani. de este tipo de transiciones. Y también, ¿sí? Una pregunta, Dani, Sí. ahí como por encima. Pues cada uno de esos Dígame. siguen una ecuación de estado diferente, ¿cierto? En los casos en donde uno tiene esa coexistencia de fase, ¿sigue una tercera ecuación de estado o de alguna forma una combinación de las dos, usted sabe? Yo creo que es más como una combinación de los dos, pero lo que pasa justamente es de que ahí la ecuación de estado no está bien definida y eso es, digamos, o sea, es debido justamente, o sea, en el punto exacto donde está pasando la transición, es donde hay alguna divergencia digamos, en las primeras derivadas. Usualmente la primera derivada tiene que ver con volumen, densidades o demás. Entonces, justamente en ese punto, la ecuación de estado de ninguno de los dos estados funciona. O sea, no está definida como tal, porque hay un salto abrupto, digamos, de la densidad o de alguna cosa. Entonces, justo en el punto no. O sea, justo en esa región uno no puede decir exactamente o sea, una ecuación de estado de los dos. O sea, pues uno puede decir, bueno, esta región está de pronto, hay estas partículas que están en la fase, digamos, gaseosa, pues siguen su ecuación de estado en la fase gaseosa. Y la otra, pues, que está en la parte líquida, siguen su ecuación de estado, digamos, de la fase líquida. Pero todo el conjunto, pues, no tiene una sola ecuación de estado. Vale, Dani, gracias. Sí.
Entonces, pues sí, en principio no, pues sea como una mezcla, yo diría, de alguna manera, pues yo diría eso. Pero principalmente eso es digamos, lo que pasa en esas transiciones, es como la característica principal, ¿sí? Y pues como consecuencia hay un cierto parámetro que tiene una discontinuidad. Bueno, en este caso de esta transición, particularmente es la densidad. La densidad tiene una discontinuidad, un cambio abrupto justo en la región de coexistencia. Y hay otro tipo de transición que es como más usual de cierta manera, y que era la que causa problema con el teorema que les mencioné, que es la de segundo orden, ¿sí? Básicamente las de segundo orden, y en general, de hecho esto es una idea general, es de que uno puede con el sistema termodinámico y algún potencial termodinámico, dígase la energía libre de Gibbs o la energía libre de Helmholtz o cualquier otro potencial, que va a depender de algún parámetro de orden. Ya dependiendo del sistema, pues el parámetro de orden va a ser diferente, ¿sí? Como ejemplos uno puede tener, digamos, la superconductividad, donde el parámetro de orden es como ciertamente la cantidad de partículas en el estado superconductor, cosas por el estilo. Esa teoría como tal, o sea, esa clasificación de esa manera con un parámetro de orden, pues es debida a Landau y a Gisborne. Y pues digamos lo que sucede particularmente con la de segundo orden es que, digamos, ese tipo de potenciales, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde ocurre una de segundo orden. En ese caso de segundo orden, básicamente es el coeficiente alfa y el C son iguales a 0, no aparecen, debido a una cuestión de simetría, y solo aparecen estos términos cuadráticos, digamos, o de orden 2, o de orden par. Lo que sucede, digamos, en este tipo de sistemas, cuando el parámetro de orden es bidimensional, que lo estoy graficando acá, parámetro de orden en 2 dimensiones, es de que pues igual cuando uno busca el mínimo de energía de este sistema, uno ve que está degenerado, es decir, hay varios valores del parámetro de orden que dan el mismo valor de energía, ¿sí? Entonces lo que sucede cuando ocurre la transición es de que el sistema coge aleatoriamente alguno o espontáneamente alguno de esos mínimos de energía posibles, porque pues todo se puede. Entonces, cuando llega alguno de esos, ya esa simetría que estamos viendo, digamos, del potencial de que digamos, al rotarlo se mantiene igual, pues se pierde, porque cuando ya se llega a ese mínimo de energía, pues ya ninguno de otros estados digamos, es posible. Entonces ya el sistema pierde esa simetría que tenía en el momento de la transición. A eso es lo que uno le conoce como removimiento espontáneo de simetría. Acá particularmente se está hablando de una simetría continua, por ejemplo, una de rotación o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, lo que sucede y lo que prohíbe básicamente el teorema de Mermin-Partner es que a dimensión menor que 2, esa simetría, ese rompimiento de simetría no se puede dar. Y eso básicamente sucede por una divergencia en una función de correlación. O sea, si existiera tal transición, hay una correlación espacial que se va a hacer infinita. Eso no pasa en la realidad, o sea, no puede existir una correlación infinita en un sistema, digamos, cristalino. Entonces, digamos, no se puede de esa manera, sin embargo, el modelo XY sí permite una transición de esa manera, ¿sí? Lo que les decía, básicamente, el sistema pasa de una fase donde hay un solo vórtice o donde hay vórtices separados a otra fase, básicamente que es más favorable energéticamente. Esa fase más favorable energéticamente consiste en un par de vórtices, ¿sí? Y básicamente pues es más favorable porque si ustedes miran la energía, ellos, Thouless y Kosterlitz, calculaban la energía más o menos de un vórtice y esa energía va como el logaritmo del tamaño del sistema, ¿sí? Entonces, claro, a temperatura muy baja, una excitación térmica le queda muy difícil hacer, o sea, crear una excitación de un solo vórtice, ¿sí? Porque es que es una energía muy grande, pues correspondiendo al tamaño del sistema. Sin embargo, cuando existe digamos, un par de vórtices, uno girando hacia un lado y otro girando hacia otro, lo que es el que uno le llama antivórtice, uno que está rotando, digamos, con las manecillas del reloj y otro en contra de las manecillas del reloj, esa energía sí es más fiable porque simplemente depende, o bueno, más asequible, porque solo depende de la distancia de los vórtices, entre los vórtices. Eso ya es una energía mucho más pequeña comparada con la de un solo vórtice. Dani, una preguntita ahí.
Qué pena molestarlo tanto. Todas estas cosas que estamos hablando suponen que usted tiene algún tamaño finito del sistema. Sí, en principio sí. En principio sí porque pues es una red, digamos, finita. Sí, es una red finita. En principio todo esto está pensado en ser finito, aunque hay un límite al continuo. ¿Sí? Es Es decir, que- uno sí supone, o Es sea, que yo como lo veo, sí, esto está más en el límite termodinámico y eso le dice a usted que necesita tenerlo pues infinito, ¿no? O sea, es la que bueno, sí, teoría es yo creo que que está hecha así. sí, pues es que usted tiene dos formas de hacer más o menos eso. Es que puede escribirlo pues en la red periódica suponiendo el tamaño a infinito, o puede suponer que la distancia en la red se vuelve más pequeña. Por eso, digamos, esto que yo escribí acá es algo que depende de la red, ¿sí? De que es una red espaciada, ¿sí? Y digamos que de cierta manera finita, ¿sí? Ok. Cuando uno pasa a una teoría continua, hace el paso al límite termodinámico, pero eso es equivalente a poner a que la distancia entre los espines es mucho más pequeña que la del mismo sistema. Una forma equivalente de ver que eso es un sistema muy grande. ¿Sí? Entonces, sí, al fin y al cabo se es tomado como hacia el límite termodinámico o hacia una teoría continua del sólido. ¿Sí? Pero el sólido, en principio, puede tener un tamaño fijo. La cuestión es que está suponiendo que es continuo. Ok. Entonces, por eso acá queda como dependiendo del tamaño del sistema igual y de algunas dimensiones características. ¿Sí? Igual, por ejemplo, pues sí, el tamaño del vórtice ya no es, o sea, no es tan, no puede que no sea tan pequeño comparado con con la distancia entre espines. Entonces, pues digamos, esta cantidad es considerable igual, ¿no? Y pues va a aumentar a medida que aumente más el sistema. ¿Sí? Entonces, sí, a un límite termodinámico inclusive, pues también, digamos, uno tendría problemas con este sistema porque sea como divergente inclusive esta energía. O sea, esa energía no es alcanzable realmente. Sin embargo, esta del vórtice antivórtice, o sea, de un vórtice girando en una dirección y otro en otro, ya es una cantidad que no depende del tamaño del sistema. Okay. Entonces, digamos, es asequible. ¿Hay hasta acá, alguna otra pregunta acá? Un momento. Ok, bueno. Y bueno, la cuestión, la cuestión de ellos es más como y por esta noción de vorticidad, ahorita la retomamos. Ellos dicen, bueno, justamente esta transición de fase no puede corresponder a una de las, digamos, de las típicas que uno ya conocía, primer orden, segundo orden, ese tipo de cosas, no puede corresponder a ese tipo de transiciones. Ellos además la caracterizaron y pues vieron que es una transición continua. Entonces era como, bueno, ¿esta transición qué es? ¿O qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces ellos decidieron en ese momento llamarla una fase topológica. ¿Sí? O sea, es algo nuevo, o sea, es algo que está por fuera de esa clasificación que daba Landau básicamente, o Girold Landau, en términos de parámetros de orden. ¿Sí? Sucede este tipo de transiciones en general, es que son transiciones continuas o infinitamente continuas digamos, en varios casos. Entonces es algo, digamos, novedoso, o sea, es una cosa que no se había visto y pues que se presenta en este tipo de sistemas. Un comentario tal vez adicional, aparte, o sea, este está el ejemplo de esta transición Constant-Towles en dos dimensiones. También se puede presentar en una dimensión, pero esa transición ya es debida a fenómenos cuánticos. O sea, ya, no, o sea, ya depende de un parámetro interno del sistema y no de una parte térmica, que es la transición que se observa en el modelo de Howard. ¿Sí? Uno puede ver la equivalencia, que el modelo de Howard en una dimensión es justamente equivalente a este modelo de Heisenberg en dos dimensiones a temperatura finita. Entonces, la transición que ocurre en ese modelo en una dimensión también es coste de Towles. Lo menciono porque usualmente uno piensa que la transición coste de Towles es únicamente bidimensional, digamos, por el modelo que uno encontró, pero no, hay sistemas unidimensionales que también presentan la misma transición. Bueno. Buenos días. Buenos días, ¿qué más? ¿Bien? ¿Qué, Dani? ¿Cómo va, hermano? Bien, ¿no? bien, qué bien que estoy acá. Te llegó visita, Dani. Sí, me llegó visita. No, es que estoy acá de visita, pues por lo que no tenía internet abajo. Entonces me vine acá a molestarlos un poco. Bueno,
Esa era un ejemplo, o sea, es una de las cosas que ellos hicieron que descubrieron, o sea, digamos, descubrieron una nueva transición de fase. Otro de las cosas que ellos hicieron también, Thouless y Kosterlitz, fue una caracterización del efecto Hall cuántico. Que también, bueno, les pregunto, ¿se acuerdan más o menos o saben más o menos de qué trata el efecto Hall cuántico? No, no tengo ni idea. Hoy Ok, le tocó responder todas las preguntas a Daniel. ok, bueno, no quería que de pronto pues intentaran responder de pronto con lo que han escuchado de alguna cosa. ¿Saben del efecto Hall al menos? No, ni tampoco, no sé qué es eso. Bueno. No, no, mentira, sí, pues, que uno tiene los portadores de carga yendo a lo largo de un canal conductor. Tengo un campo magnético transversal y eso va a cambiar la resistividad del medio. Sí, exacto. Entonces, lo que hace es que aparezca como un campo transversal y aparece como una pequeña conducción, pues realmente aparece una pequeña conducción a lo largo en la dirección transversal del material, pues debido al campo magnético. Sucede que digamos, en el caso digamos, cuántico, o sea, en un sistema frío, esa conductancia o esa conductividad que aparece, o ese canal como de conducción que aparece en la dirección transversal, tiene además una conductividad o una resistividad como cuantizada, ¿sí? Que tiene valores discretos de cierta manera. Eso básicamente es debido a algo que le denominan como niveles de Landau. Es simplemente que dado el campo magnético, los electrones de cierta manera comienzan como a oscilar. Entonces hay un efecto como de oscilador ahí armónico y hay unos niveles de energía específicos dentro de la banda de conducción. Entonces, a menos de que esos niveles estén llenos, pues no, digamos, no va a haber conducción en la cuestión ahí. Digamos, es como la explicación como a grosso modo de lo que sucede ahí, sino que además Thouless, esto es en el 82, eh, dieron una descripción de este número entero, o sea, de ese valor o ese número digamos, de niveles que se pueden llenar para que se dé la conducción. ¿Sí? Y descubrieron, o de cierta manera, vieron una relación entre ese número y algo que se denomina la curvatura de Berry o la fase de Berry en general, porque esto ya es ya es la integral de eso. Entonces, acá hay un pequeño repasito de la fase de Berry. Básicamente es una fase característica de un sistema cuántico debido pues a la evolución digamos, la evolución temporal en un parámetro, en un espacio de parámetros. Es decir, cuando existe un parámetro en el cual depende la energía del sistema. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del efecto Hall, es un poquito el campo magnético externo que está ahí. Ese puede ser un parámetro del sistema, porque dependiendo del valor de ese parámetro, pues ocurre o no ocurre el efecto Hall. Básicamente, pues es que durante la evolución del sistema, fuera de la fase dinámica, que es la exponencial de la energía por el tiempo, básicamente, que es digamos, el factor dinámico que uno conoce de la mecánica cuántica, existe otra fase, aparece otra fase. Acá no pienso hacer la deducción porque pues, no quiero hacer cuentas. Es simplemente que sistemas que estén evolucionando dependiendo de un parámetro, de algún parámetro que a ustedes se les pueda ocurrir, sufren o tienen a explicar qué sería esa parte, perdón, de por qué asimétrica. Básicamente acá hay una pequeña definición y aparecen algunos términos, digamos, matemáticos que vienen asociados más a la geometría que a la noción topológica, ¿sí? Y es porque básicamente es una integral de algo que se puede interpretar como una conexión y que siempre y cuando el espacio de parámetros pues, sea bien comportado, o sea, que la topología de ese sistema sea bien, bonita, agradable, digamos, ¿qué significaría eso agradable? Se puede también escribir en términos de un cierto tensor de curvatura, ¿sí? Entonces,
Hay una fase ahí, digamos, que puede aparecer en el sistema y que Towles perdón, vieron, digamos, que estaba relacionada con este fenómeno del efecto Hall cuántico. También vieron otras relaciones con otros tipos de efecto Hall. Hay un efecto Hall de spin, hay un efecto Hall fraccionario también, donde también se puede dar una interpretación, digamos, de ese número a través de una cantidad de momento geométrica, ¿sí? A través de una fase que puede estar ganando el sistema, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que ellos hicieron, además, o sea, vieron una conexión de un fenómeno que ya se conocía, que era bastante antiguo, entre comillas, pues, digamos, la medición no era tan antigua, pero pues, digamos, había una relación ahí con ideas topológicas y geométricas, de cierta manera. También Haldane no me acuerdo la fecha, también hizo una descripción de un sistema también parecido al primero, pero este en una dimensión, o sea, básicamente también una cadena de spins, donde, digamos, la interacción entre un spin con su vecino era como alternada, ¿sí? Yo hice un pequeño estudio sobre ese tipo de sistema y él encontró que dependiendo de cómo podía, o sea, de cuál es la relación entre este J1 y este J2, podía existir una digamos, fase exótica, digamos, similar a las que ya habían, digamos, descrito Towles o Kosterlitz en otros trabajos, ¿no? U otra gente, ¿no? Entonces, principalmente, si quieren, ustedes se pueden imaginar, digamos, el caso cuando J1 es mayor que J2, ¿sí? Básicamente, digamos, supónganlo en el caso exagerado, que básicamente J2 es 0, y lo que sucede básicamente es de que quedan pequeños como dímeros en el sistema, básicamente como que quedan como parejitas digamos, de electrones de cierta manera, o de partículas, ¿no? Y también existe el otro caso, digamos, el contrario, cuando, digamos, pongan ustedes a J1 igual a 0, básicamente este eje o link azul desaparece. Y lo curioso de ese caso es de que justo en el extremo, básicamente va a quedar como una particulita o un estado ahí solo o aislado, ¿sí? Ese estado aislado que está en el borde, que puede estar en el borde de la cadena, también vieron que básicamente o sea, tiene una característica de cierta manera topológica, ¿no? Es lo que igual quiero cuestionar un poco. Ellos igual lo llamaban topológico y mencionaban que ese tipo de estados que aparecen en el borde, pues son, digamos, estados protegidos topológicamente. ¿Por qué? Básicamente porque también cuando uno calcula la fase de Berry de este sistema, uno encuentra que esas dos fases, o sea, estas dos, están caracterizadas por un valor de 0 en el caso de la parte trivial y pi en el caso de digamos, la fase protegida topológicamente, ¿sí? Bueno, salvo un módulo porque pues esto es una fase que pasa en una exponencial. Entonces, digamos, Haldane pues, hizo una descripción y también, digamos, pudo caracterizar, digamos, las dos fases que aparecían en el sistema, es decir, una donde aparecían los dímeros y otra donde aparece ese estado como de borde, según esa, digamos, fase geométrica, ¿sí? Ahí es donde yo igual digo, ¿de dónde salió la palabra topológica? Por ejemplo, acá es algo que realmente uno no sé por qué, por eso que realmente es topológica, ¿no? Y pues bueno, o sea, esta misma idea y también las ideas del efecto Hall también pues llegaron a descripciones y otras mediciones posteriores de lo que sí conocemos como aislantes topológicos, que básicamente son aislantes cuya frontera presentan un estado metálico, ¿sí? Que es como es similar, es un estado como aislado en la frontera del material y que justamente esa fase está como caracterizada por alguna cantidad topológica o geométrica, ¿sí? Hay una clasificación más o menos para sistemas, este es para sistemas no interactuantes, que presento acá, dependiendo de unos grupos de simetría, básicamente dependiendo si hay simetrías de inversión temporal o simetrías de partícula hueco, es decir, de cuando uno cambia los operadores digamos, de creación por los de destrucción por creación más o menos, es como la idea, y de una mezcla entre las dos, o sea, de que si tiene las dos simetrías, tanto la de partícula hueco como la de inversión temporal. Digamos, acá no quiero entrar en detalle
de esta parte. Es más como que estos sistemas también, digamos, ellos digamos, lograron describir sistemas parecidos donde existían algún tipo de índice o cantidad discreta que los caracterizaba, es decir, que tenían un valor, por ejemplo, de 0 cuando estaban en la fase normalita, o sea, cuando es un aislante normal, y tenían un valor de 1 cuando entran en esta fase como exótica. ¿Sí? Entonces, más o menos eso fue como el resumen, bueno, o sea, como la idea, digamos, del trabajo que hicieron ellos. Y a mí siempre pues, me ha causado curiosidad es que la topológica aparece desde el inicio como porque sí. Por ejemplo, la mayoría de las cosas cuando uno las estudia y uno revisa los libros, encuentras mucha geometría, entonces me mucha geometría más que topología realmente. Entonces, me queda siempre la duda de realmente qué es, o sea, qué es lo topológico en este tipo de sistemas. Bueno, entonces antes de continuar acá con lo que yo diría que es lo que es topología y qué es lo que es geometría, no sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta este punto. No, justamente estoy esperando esta parte para hacer preguntas. Vale, listo, vale. Entonces, bueno, particularmente, o sea, ¿qué es lo que bueno, yo podría dar como una definición, digamos, general de la topología? Es básicamente tratar de estudiar pues, sistemas o digamos, espacios a través, digamos, o caracterizado a través de lo que uno denomina propiedades topológicas. Propiedades topológicas que pueden ser, hay propiedades topológicas como la de separabilidad, que ustedes de pronto han escuchado por ahí, que hay espacios Hausdorff, que hay regulares, que hay no sé qué, y básicamente es la posibilidad de uno poder separar puntos de su espacio, ¿sí? Imagínense un planito básicamente, y que ustedes puedan separar por contornos, o sea, les puede dar como una bolita que los separa, ¿sí? Digamos como que esas propiedades de separación de puntos es digamos, una propiedad topológica con la cual uno puede caracterizar espacios. También hay una noción de conexidad, es decir, de qué tan continuo de cierta manera es el espacio. Uno se puede imaginar más grande si uno puede caminar a lo largo del espacio sin tener que saltar o sin tener que salirse del mismo espacio para poder llegar a otro punto. Esa es otra propiedad como topológica del sistema. Hay otra, digamos, una noción de compacidad, que en pocas ya lo represento como una generalización de lo que es finito, y es de que uno pueda, de cierta manera, encerrar su conjunto, su espacio, con un cubrimiento pequeño, digámoslo de cierta manera, ¿sí? Como finito de, de cosas, ¿sí? O sea, que no tenga que yo llenarlo con infinitas bolitas para poderlo tapar, sino con poquitas, ¿sí? Puede que el espacio igual sea infinito y sea compacto, sino que esa es como la idea de que sea finito, de que sea pequeño, que sea controlable de alguna manera. Y hay otra, digamos, de metrización, no sé cómo llamarlo, que tiene que ver un poquito con poder medir distancias dentro de un espacio, ¿sí? Generalmente todas esas propiedades topológicas, yo las entiendo más como propiedades globales del sistema, es decir, de cómo está conformado el espacio, ¿sí? La separación parece que no fuera global, pero pues realmente es que son dos puntos cualesquiera, eso tiene que cumplirse en cualquier lugar del espacio, ¿sí? Entonces es como una vista muy alejada de cierta manera del espacio. Entonces, la idea de la topología, pues para mí es como hacer una caracterización a través de estas propiedades que uno llama topológicas, ¿sí? Que son propiedades más globales del sistema, ¿sí? No sé si acá tengan alguna pregunta sobre, digamos, una pequeña como interpretación que estoy dando de lo que sería topología. Sí, no, entonces, o sea, ¿estas propiedades son exclusivas de espacios topológicos? Siempre que usted tenga, o sea, digamos, no las puedo encontrar en ningún otro lado. Tiene que ser un espacio No, topológico. o sea, es más, sí, pues digamos, aparecen espacios topológicos, también usted puede encontrar son otros espacios, variedades geométricas o demás, pero es porque tiene una estructura también topológica inherente, ¿sí? Esas son propiedades que son directamente de la topología, o sea, es básicamente que Entonces, uno quiere, ¿sí? sí, entonces, ¿qué es una estructura topológica? Simplemente que tenga alguna propiedad topológica y ya.
No, más digamos, la estructura topológica, realmente, o sea, el espacio topológico como tal, pues es un espacio con una colección de lo que uno llama abiertos y que cumplen ciertas propiedades, ¿sí? La cuestión es que si uno quiere clasificar los espacios topológicos, básicamente uno tiene que mirar en qué tipo de propiedad tiene. Es decir, si el espacio, si la topología de ese espacio permite que sea conexo, que sea Hausdorff, que sea compacto, que sea paracompacto. Si, o sea, uno, cuando quiere uno de pronto buscar, o sea, estudiar un espacio, lo que uno tiene que revisar realmente son esas propiedades topológicas. Con eso uno ya sabe cómo es la topología del sistema y ya, digamos, tiene escrito su espacio en el sentido topológico, ¿sí? Entonces, estas propiedades lo que sirven es para clasificar los espacios que uno tenga, ¿sí? O sea, son importantes para poder caracterizar la topología de un espacio. O sea, es más como la idea. Entonces, hay otras estructuras donde sí se puede presentar estas cosas, pero es que estas cantidades básicamente están representando cómo es la topología del sistema, ¿sí? O sea, que sea conexo o no, implica algo sobre cómo es la colección que uno llama la topología del sistema, ¿sí? Eso implica algo, que sea separado o no, implica sobre eso. Entonces, pues siempre y cuando uno revise cómo es el espacio respecto a estas propiedades topológicas, uno sabe cuál es la topología del sistema. Digamos, en ese sentido, es que uno puede, digamos, utilizar estas cantidades o esas propiedades. Pero qué pena, Daniel, yo de pronto un comentario ahí, porque ¿Sí? tal vez yo lo vería más al contrario, ¿no? Dado uno tiene un espacio topológico, dada o sea, la clase que uno tiene de equivalencia a lo que sería un espacio topológico, que bueno, ya para no entrar en mucho detalle, puede ser bajo homeomorfismo o homotopía, pues esas propiedades se preservan, ¿no? Entonces, distintos espacios topológicos pueden tener la misma propiedad de separación o de conexidad o de compacidad, ¿no? Y pues bueno, es que claro, no sé cuál sea la motivación que vas a dar más adelante acerca de... Pero la cuestión mía es, por ejemplo, si tú coges un espacio que tiene la misma propiedad de separación, la misma propiedad de conexidad, la misma propiedad de compacidad, la misma propiedad de metricización, pues es casi innegable que sea el mismo espacio, ¿sí? O sea, como que sí, obviamente estas propiedades se llevan bien a través de transformaciones continuas y básicamente o sea, o sea, si hay dos espacios homomorfos, pues uno ya va a saber que las propiedades se pueden transmitir Claro, normal, o sea, que van a tener la misma claro. topología. ¿Sí? Entonces la idea mía es más o menos de que si uno estudia todas estas propiedades, uno puede buscar básicamente como hacerse una lista, decir, bueno, mi espacio resultó que era Hausdorff, que era simplemente conexo, que era paracompacto y que era metrizable. Uno dice, este espacio muy seguramente me va a servir para hacer una variedad, ¿sí? O variedad diferenciable inclusive. Pero eso es un hecho o sea, No, una aplicación es clara, ¿no? Hay propiedades topológicas que se preservan bajo homeomorfismo o bajo clase de homotopía, pero que tengan las mismas propiedades, no me es claro que en todos los espacios sean homomorfos o tópicos. Pues al menos si uno tiene, por ejemplo, que sí, por ejemplo, que si es conexo y compacto, o sea, sí ahí me falta como algo para la Sí, explicación. porque digamos pero uno sí puede, lo primero que se me ocurre, digamos, un ejemplo de conexidad. Tenemos un toro y una esfera. Y ambos son conexos, pero no homeomorfos. No homeomorfos, ok, sí. Sí. Sí, era como que mira exactamente, o sea, lo que digo es más como... Pero claro, no, o sea, me imagino que obviamente lo que tú quieres hacer es que estas propiedades luego van a tener alguna implicación en el lado físico, ¿no? Que entonces nos enfocamos en analizar las propiedades del espacio topológico en cuanto a conexidad, en cuanto a separación, en cuanto a metrizabilidad. Y entonces, en ese sentido, no nos preocupamos mucho en el espacio, sino en el espacio bajo homeomorfismo, ¿no? Sí, exacto. O sea, mi pregunta va más básicamente eso, o sea, de lo que nosotros estamos llamando topología de un sistema, realmente eso a qué se está refiriendo realmente, ¿sí? O sea, igual en matemáticas lo que uno intenta es como caracterizar cosas, intenta uno caracterizar lo que Bueno, puede, pues uno intenta buscar propiedades para caracterizar, ¿sí? Sí, me preguntara como, entonces, bajo esa definición que usted da, la topología entra
dentro de la geometría. O sea, la geometría pues estudia las propiedades de objetos que bajo transformaciones dejan estos objetos invariantes, ¿cierto? O bueno, esa es la idea que yo tengo. Entonces, dentro de esa definición entraría la topología. ¿O cómo es para usted? Sí, bueno, entonces sí, o sea, justamente la geometría, como lo dice Juli, pues para mí también es algo, digamos, un estudio también de los espacios, utilizando ciertas propiedades locales o simetrías, digamos, del sistema, ¿sí? O sea, ejemplos, por ejemplo, con la simetría, con la geometría euclidiana, básicamente uno estudia el plano, o el RN, o el espacio euclídeo, eh, a través de sus isometrías, o sea, de transformaciones que mantengan invariante la norma de los vectores, ¿no? Entonces, o las distancias realmente, ¿no? Entonces uno puede mirar reflexiones, rotaciones en este tipo de sistemas y uno intenta caracterizar su sistema, la forma del espacio, perdón, la figura que tiene, dependiendo de esos grupos o la clasificación que le pueden dar esos grupos. También sucede en otros casos, también hay otras simetrías, digamos, hay otras geometrías diferentes a la euclídea, que pues, dependen del grupo de simetría que uno esté mirando. Digamos, por ejemplo, pues acá simplemente pues, la esférica, que es básicamente revisar la rotación en la esfera. Hay otras geometrías, por ejemplo, la conforme, que intentan hacer un mapeo pues, a través de transformaciones conformes y demás. Y pues también la geometría diferencial, que esa, bueno, no la tengo tan clara, pero pues para mí es más también que es un estudio a través de localidad, ¿sí? Que eso depende de unos abiertos, ¿no? Que uno realmente no mira la variedad diferenciable como un todo, sino que lo mira por parchecitos y después lo pega todo, ¿sí? Entonces como que realmente las propiedades son importantes en el momento como de la localidad para poder estudiarlas. Entonces, bueno, o sea, en términos de lo que pregunta Juli de cómo hay, o sea, yo veo la geometría como algo más local y la topología como algo más global, ¿sí? Entonces, en principio, para mí la topología es una cosa más general que la geometría, ¿sí? No es que esté inmersa, o sea, pues, como es un área más grande, pues obviamente la geometría es la que va a estar ahí metida, entonces uno puede utilizar herramientas de topología para hacer cosas en geometría. Pero pues al revés ya no. O sea, algunas ideas geométricas son puramente geométricas y no topológicas. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, o sea, bueno, no sé, es que sí, o sea, me parecía que pues uno tenía un poco más de restricciones sobre los espacios topológicos que para buscar No, isometrías y todas estas cosas. No no sé. justamente, por ejemplo, o sea, con lo que es geometría diferencial, ¿sí? O sea, la topología, uno puede estudiar simplemente espacios exigiendo que todo se transmita simplemente por funciones continuas, ¿sí? Sin embargo, para la geometría diferencial uno necesita funciones suaves, funciones diferenciables. O sea, es una condición extra. Como uno le pone más restricciones a la geometría, por ejemplo, diferencial, va a ser una cuestión más particular que la de la topología. Ya. O sea, yo creo más que la topología es una cosa más general, es una abstracción más grande que la misma geometría. Igual la geometría es una de las áreas pues, más antiguas que nosotros tenemos. Y tal vez la idea, bueno, en algún texto, no me acuerdo dónde yo que leí, que más como que la idea de topología es una abstracción más de la idea de la geometría euclidiana, ¿sí? También por estas cuestiones de metrizable o no metrizable, ¿sí? O sea, es como una cosa más allá. Entonces es simplemente como comenzar a quitarle cosas a lo que uno ya conoce, a la geometría que uno ya conoce, y ver qué puede caracterizar con lo poco que le queda. O sea, funciones continuas, básicamente, en el caso de la topología. Un comentario ahí, ¿Sí? no como por continuar lo que le explicabas a Julián se podría ver como en este caso de una variedad diferenciable desde que se tienen varias estructuras, lo que es el concepto muy importante de matemáticas. Entonces, una variedad diferenciable tienes por un lado la estructura topológica y por otro la estructura diferenciable, que es que sería en este caso pues estos mapas de transición, ¿no? Que es lo que da la geometría. Entonces, claro, precisamente lo que decía Neo, entonces en ese sentido es más general el espacio topológico, porque no necesariamente todo espacio topológico estás eligiendo una estructura diferenciable. Entonces, claro, cuando uno considera las funciones entre espacios topológicos, uno trata funciones continuas,
Pero ya cuando tienes más estructura, pues quieres que la estructura adicional se preserve. Entonces ahí es cuando se entra con las funciones diferenciables. Pues. Sí, exacto. Pues ahí uno comienza a ser más específico del problema, o sea, le pone más restricciones, entonces para mí se va haciendo más pequeño, o sea, en el sentido de que se hizo más restricciones. Entonces ¿sí? Más, claro, más cosas que quieres preservar, sí. Exacto. Ajá, exacto. Entonces, pues la topología es algo que realmente no exige tanto, cambia la geometría un poquito más, digamos, que tiene la entidad pues, del grupo y pues, en el caso de la geometría diferencial, pues más todavía, ¿no? Pero pues tampoco es que no es que, digamos, haya como como un embudo, ¿no? De que la topología está lo más grande y después va haciéndose más pequeño. Realmente yo siento que en algún punto eso no está tan organizado, ¿no? O sea, simplemente, pues, dependiendo de lo que uno esté comparando, pues puede de pronto decir qué es más general o qué no. En mi caso, pienso que la topología pues, es una cosa más general, por lo que es menos restrictiva que la geometría diferencial. Sí, exacto, de acuerdo. Y otra cosa interesante es eso, que uno puede, digamos, también tener el mismo espacio topológico, pero si lo consideras como una valla diferencial, puedes tener distintas estructuras diferenciables. Entonces, en ese caso, hay más variedades diferenciales asociadas con el mismo espacio topológico, ¿no? Pero por otro lado, hay espacios topológicos que no tienen variedades estructuras diferenciales, entonces habrían más espacios topológicos. Entonces, claro, depende cómo uno lo vea, algo es más general que lo otro. De acuerdo. Sí, la verdad que me da, pues, si es en cantidad o pues en fundamento, no sé. Pero bueno, o sea, digamos en este punto y como lo quiero ver acá más o menos, y simplemente topología, una propiedad global del sistema, o geometría, una propiedad más local. Sí. Pues más pensando en la parte de geometría diferencial. Y pues en la parte de cuando hablo de simetrías, también es local porque pues depende, por ejemplo, de un eje de rotación o de un punto específico en el espacio, ¿sí? Entonces, por eso también es local la idea de estudiarlo a través de un grupo de simetría, ¿sí? Porque también depende, como desde, digamos, en el caso de la parte euclídea, si estás haciendo la reflexión respecto al origen o lo estás haciendo una rotación alrededor de un eje X o un eje Y, o sea, ahí como que hay una noción también como de localidad porque depende de un ente muy específico, en las propiedades topológicas, las que mencioné anteriormente, pues no dependen como tal de un punto específico en el sistema o no de un abierto, como pasa en la geometría diferencial, que depende de un abierto específico. Esas propiedades son más... Sí, perdón, no, sí, termine. Bueno, sí, esas propiedades de la topología son más globales y las de la geometría son más locales. Ok, gracias primero por la aclaración. Tengo otra pregunta ahí como solamente para enfatizar en lo que ya habíamos dicho y es la siguiente, ¿la fase de Berry es una fase topológica o es una fase geométrica? Esa es la pregunta, vamos a, o sea, ya más adelante la vamos a revisar y vamos a mirar a ver qué, o sea, si es una cosa o es la otra o qué es que sucede ahí. Y la otra pregunta sería, ¿las fases geométricas son fases topológicas todas? Dejemos esa preguntita para el final. Yo creo que esa es como la discusión que quiero hacer al final. Pero entonces hablemos un poquito de porque yo también tengo como esa pregunta, pero entonces discutámosla al final. Bueno, listo. Entonces, en particular, bueno, les iba a hablar un poquito otra vez de lo que les hablé al inicio. O sea, digamos, esa idea de vorticidad inicial que hizo Kosterlitz-Towles en, digamos, el modelo XY, ¿sí? Donde básicamente ven que un valor, o sea, cuando aparece una vorticidad, cuando hay una vorticidad, pues hay una fase y cuando no, pues hay otra, ¿sí? Entonces la cuestión será que es que una propiedad, o sea, tener o no tener vorticidad, ¿tiene algo de topológico realmente? O sea, tener una cosa así implica alguna cosa en la topología de algún espacio. Uno pues puede hacer una cuentica sencilla respecto a la vorticidad como la definía ahí, y es simplemente supóngase que ustedes tienen esta región que la voy a denominar S, ¿sí? Y es una región bonita, en este caso simplemente conexa, es decir que uno puede pasar de un punto a otro a través de una línea recta sin salirse, digamos, del espacio. O sea, uno puede caminar en línea recta por toda la región, ¿sí? En ese caso, por el hecho de ser simplemente conexo, esta integral pues uno la puede mirar a través del teorema de Stokes o a través del teorema fundamental de cálculo, como lo quieran ver, que simplemente pues esto va a ser el rotacional de
o sea, esta integral o esta circulación va a ser igual como al flujo de este campo vectorial. Y pues básicamente por el mismo hecho de la conexidad simple, este producto de acá adentro, pues, bueno, eso que nos conocemos como el rotacional de un gradiente, pues siempre da 0. Y en ese caso, cuando hay digamos, un dominio, digamos, de esta función, realmente el detalle es más del campo, cuando hay un dominio de este campo vectorial, que es simplemente conexo, la vorticidad siempre es 0, ¿sí? Sin embargo, cuando no pasa eso, uno no puede asegurar que eso sea 0. Es decir, la existencia de un vórtice o no implica una anomalía o divergencia en el dominio del campo, ¿sí? O sea, hay algo en lo del dominio del campo o algo relacionado al campo, un espacio relacionado al campo que tiene un problema, tiene una anomalía, tiene una divergencia o alguna cosa, ¿sí? Entonces, de cierta manera, pues una vorticidad 0, uno la podría, por el hecho de la conexidad simple, como una propiedad trivial, porque es una topología, digamos, del espacio o de un espacio, pues más o menos normalita, mientras que una vorticidad que no es, o sea, que no es nula, pues básicamente va a ser una topología pues no trivial, o sea, no va a ser un espacio pues tan bonito. O sea, hay una propiedad topológica que de pronto se está dañando, de pronto, ¿sí? O sea, digamos, esa es como la interpretación que yo le puedo dar un poco a la idea de vorticidad en el sentido topológico. Sin embargo, ahí igual me queda la pregunta, realmente, de qué espacio es la topología a la cual nos está refiriendo, cuando hay vorticidad y cuando no. O sea, qué propiedad topológica realmente es la que está cambiando y en qué espacio realmente está cambiando, ¿sí? Tiene que ser un espacio relacionado al campo, ¿sí? Porque lo importante acá realmente es el dominio del campo. Sí tiene que ser algún espacio ahí, pero a mí no me queda claro, por ejemplo, en este caso, realmente exactamente qué espacio es y qué propiedad topológica realmente está cambiando, para que los dos sistemas sean diferentes. No sé si tengan algún comentario o pregunta. No. Pero bueno, digamos, yo obviamente, digamos, tengo como ese lío con estos sistemas, desde que no es muy claro de qué espacio y cuál propiedad realmente se está viendo afectada, propiedad topológica, ¿no? En el término cuando uno habla de una transición de fase topológica, ¿no? Entonces, en este caso, me queda la duda, por ejemplo, exactamente de qué espacio nos está refiriendo para hablar de la topología. Claro, está este detalle simplemente de la conexidad simple del dominio del campo vectorial, que es con el cual se está describiendo ese sistema. Entonces, pues ahí de pronto hay algo como tal, pero que yo diga la estructura es esta, no la tengo muy clara. Sí, Y con la bueno, fase de Berry. yo también es que yo tuve una discusión así bueno, lo podemos discutir después, pero es una vaina ahí que yo siempre estuve tratando de escribir, cuando estuve tratando de escribir la tesis, yo tenía una pelea casada con mi orientador de que en un caso específico de mi sistema, él decía que eso era una vaina geométrica, que era una fase geométrica lo que nosotros estamos sacando. Y yo le decía, pero es que es topológica, y bueno, el caso es que nunca nos quedó claro y nos peleamos resto por escribir o no eso. Okay, Y por eso tengo la duda, por eso quiero salir de dudas exactamente cómo hijo de putas definir qué son fases geométricas y fases topológicas. Vale, y ahorita al final yo digo pues lo que más de ahorita estoy pensando, y es que realmente no importa mucho, o sea, tal vez son las dos cosas. Bueno, acá también digamos en la fase de Berry uno también puede hacer unos trabajos, lo que uno más que todo encuentra, y que yo he visto más claro, es una interpretación como geométrica de la fase, ¿sí? Que es una construcción, ¿no? A través de lo que uno conoce como un haz fibrado, ¿sí? Uno puede ver acá no voy a hacer la demostración ni nada por el estilo, es que simplemente la fase de Berry es una cantidad, es un número que viene asociado a una conexión, que para que eso va a sonar súper extraño, de el haz fibrado asociado de un haz principal. Entonces, bueno, entonces depende de una estructura de haz fibrado diferenciable, ¿no? O sea, de un haz fibrado en el sentido geométrico, no en el topológico. Bueno, para no gastarme mucho tiempo acá, simplemente la idea de fibrado es un espacio, saca la idea de una definición topológica, uno le puede agregar además la estructura diferencial para hacerlo diferencial, y es simplemente un espacio
que de cierta manera localmente, ¿sí? O sea, cuando uno lo mira en un punto y su alrededor, se parece mucho a la topología de un espacio producto, donde simplemente de un espacio base B por un espacio F, que sea como la que uno denomina fibra. ¿Sí? Entonces, simplemente localmente se parece a ese punto, pero ya en sus propiedades globales ya no. O sea, la topología completa del sistema ya no es una topología producto como la que uno conoce digamos, en la forma usual. O sea, como uno mide distancias, como uno separa puntos en un producto cartesiano normal, donde los abiertos pues, los pueden hacer como bolitas o como cuadraditos. Eso funciona localmente, pero ya en el sentido global no. ¿Sí? Entonces, ese aspirado es más o menos como esa estructura. Perdón, acá. Y pues, bueno, o sea, la cosa es que lo importante que yo quería mencionar acá es de que ese espacio fibrado, ¿sí? ese fibrado que está apareciendo ahí, de donde la conexión donde la fase de Berry tiene una relación con una conexión, depende del espacio de parámetros que tiene que estar para la definición de la fase de Berry, una proyección que es exclusiva pues, para la idea de fibrado, ¿sí? Lo que como uno partió de un producto cartesiano, pues uno tiene una proyección sobre los ejes, digamos de cierta manera, pero también depende del espacio de Hilbert del sistema, esto es en el caso cuántico, depende de un grupo de simetría, en este caso son 1, ese grupo de simetría es debido a que los estados cuánticos pues, pueden cambiar por una fase de cierta manera, de una fase unitaria, ¿sí? E a la I algo, entonces, digamos, esa simetría que tienen los estados cuánticos o la función de onda, pues también se ve reflejada dentro de la estructura matemática de este fibrado y de un fibrado, perdón, de un fibrado principal, que ese no les quiero dar la definición porque realmente es inclusive simplemente por el mismo hecho de ser fibrado, puede ser simplemente el producto de M por el grupo. O sea, no necesitan algo tan complicado. Lo que realmente es importante acá es de que la estructura del fibrado depende mucho, o sea, depende del espacio de Hilbert, ¿sí? Depende del espacio de Hilbert del sistema. Y la conexión que está apareciendo depende de eso. Entonces vuelve a aparecer realmente que acá la geometría del sistema se va a estar viendo configurada debido a lo que pasa básicamente con el estado, o sea, a la función de onda o al estado que uno esté mirando, en el caso de la fase de Berry, ¿sí? O sea, depende de eso. Entonces, por cada, de cierta manera, campo o estado que uno tenga, uno va a tener una conexión asociada, ¿sí? Entonces, digamos que esa estructura realmente, pues, digamos, es la que uno puede definirle para tener claridad sobre qué espacio es que está configurada la idea de la fase de la conexión de Berry o la fase de Berry, pero pues vuelve a ser, esta es una idea de conexión que va conectada con la medida de la curvatura, que es una medida de forma del espacio, ¿sí? O sea, vuelve a ser una medida más que todo geométrica del espacio. O sea, acá, a pesar de que uno puede dar una interpretación clara a la fase de Berry, matemática, y sabiendo exactamente de qué espacio es que realmente le está configurando la información, es una información que inicialmente parece geométrica, entonces vuelve a aparecer, ¿y en dónde está la topología? O sea, realmente entonces acá uno de momento puede decir, no, la fase de Berry es geométrica, ¿sí? Es, digamos, como lo que pasa como conclusión acá. Sin embargo, esta estructura de fibrado tiene una peculiaridad bien interesante, y es que hay unos ciertos invariantes globales, es decir, que son topológicos realmente, y de otros estilos realmente que caracterizan al sistema. ¿Sí? Estos se denominan clases características. Tuve un problema con internet pues esta mañana y no pude terminar la presentación. Pero básicamente estas clases características, o a esas clases características se les va asociados unos números, unas cantidades, unos invariantes que tienen una versión geométrica y una versión topológica. Es decir, que hay un puente entre las dos cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un teoremita más o menos famoso, y es por eso que de pronto es con el que más que todo explican la parte de topología en la idea de aislantes topológicos, y es que este teorema de Gauss-Bonnet lo que hace es conectar
una medida geométrica, que es una medida de la curvatura total de una superficie con una clase característica específica de la misma variedad o de la misma superficie, ¿sí? Esa clase característica es una propiedad topológica. La cuestión es que acá sí se me escapa, de pronto Nico, alguien me puede ayudar ahí, exactamente qué es lo que codifica, o sea, qué parte de la topología codifica cada clase característica, no me acuerdo. Esta en particular, que es la que se denomina clase de Euler o característica de Euler, más o menos tiene que ver un poco con cierto grado de conexidad de la superficie, ¿sí? Porque eso depende básicamente del número de huecos que tenga la superficie. Acá, creo que la formulita, la escribí ahí, pero no me acuerdo si es exactamente esta. Esa característica se puede calcular como 2 menos el número de huecos que tenga, ¿sí? Entonces, creo, no sé si la embarré acá con lo que escribí. Entonces, esta característica, ese número, sí tiene codificado una parte en la idea de unas propiedades topológicas, y que justamente es igual a una cantidad geométrica, ¿sí? O sea, sí, es igual, ¿sí? Sucede lo mismo con la idea de la fase de Berry, con la primera, la parte que les mostré del efecto Hall cuántico, y es que uno puede ver que esa fase de Berry que está apareciendo en el sistema es justamente un número que uno conoce como número de Chern, que pues también, digamos, tienen un origen más topológico. Y en general, que acá me faltó colocar la diapositiva, uno puede tener otras equivalencias entre cantidades o invariantes geométricos con topológicos y invariantes algebraicos. Esa conexión entre esos tres tipos de invariantes, un tipo de esos es el teorema de Atiyah-Zimmer, ¿sí? Que relaciona ciertos invariantes, una cantidad que se denomina el índice de un operador, con una visión geométrica, topológica y algebraica, y al fin y al cabo son la misma, ¿sí? La cuestión es que viendo la demostración de eso, uno podría ver el puente entre qué parte de la geometría está codificando el invariante y qué parte de la topología está codificando el invariante. Cuando usted habla Entonces, de invariantes algebraicos, es lo mismo que invariantes, bueno, no es lo mismo, pero tiene conexión con invariantes polinómicos. Sí, también, ahí en cierto punto también va conectado en esa idea, ¿sí? O sea, en la parte, digamos, de invariante algebraico o propiedad algebraica, es algo así como la idea de la topología, digamos la que está dando Jagrisch, es simplemente propiedades que se están manteniendo en las estructuras o en los homomorfismos de las estructuras del iceberg, ¿sí? Entonces, claro, en los polinomios también va a haber alguna idea, inclusive también o sea, es que estos numeritos salen de un polinomio característico, ¿sí? Entonces, hay una conexión realmente de las tres áreas, o sea, de álgebra, geometría y topología en esta idea de las clases características, ¿sí? Entonces, no sé, yo de cierta manera no puedo pelear en el hecho de decir, no, es que es la fase topológica o es la fase geométrica. No, realmente son las dos cosas, ¿sí? La cuestión es preguntarse realmente qué parte de la topología es la que está codificando el número, que a mí esa es la pregunta que a mí me mata. No tanto si es geométrica o no, realmente pueden ser las dos cosas. La cuestión es físicamente, que es ahí donde ya pues me quedé corto, físicamente, ¿qué es la topología? ¿Cuál es el espacio topológico? ¿Cuál es la topología? ¿Cuál es la característica o propiedad topológica que está cambiando debido al valor del número? ¿Sí? Que ese número me está dando una propiedad topológica. En el caso de la fase de Berry, ya más o menos conozco cuál es la estructura geométrica que está cambiando según el número que uno obtenga con la fase, ¿sí? Pero del otro lado de la parte topológica, que igual hay un puente, porque uno puede ver que efectivamente eso tiene un puente topológico, digámoslo así, hay una interpretación topológica de eso. No, a mí no me queda claro exactamente en el sistema físico qué es lo topológico que cambió ahí. Sé lo geométrico de cierta manera, pero no lo topológico. Entonces ahí como que me confundo. Entonces, Sí, no, y por ejemplo yo tenía la idea de lo siguiente, yo tengo el espacio Hilbert y hago un mapeo sobre el espacio proyectivo de Hilbert y ahí sobre la fibra es que aparece la fase, entonces yo digo, o sea, o yo tenía la idea que ahí en ese mapeo, en las invarianzas que usted puede estudiar de ese mapeo, estaban, como están las fases, está la topología. La topología de la fase. no, Sí, es lo que sí, yo sí, sí. pienso.
O bueno, así fue como lo entendí en su momento. Entonces, claro, por eso es que yo decía, marica, siempre que usted tenga un haz fibrado, ¿sí? Que vaya de un espacio a otro y usted encuentra una fase, esa fase es topológica. Ok, sí. Pero no, igual, o sea, de fin y al Pero no cabo, sé, no tengo certeza de eso. Y esa era la discusión concreta con mi orientador. Y entonces, bueno, un montón de mierdas de la definición de topología y la definición de geometría. ¿Y qué son fases geométricas entonces? ¿Dónde aparecen las fases que son solo geométricas y las fases que son topológicas? Pues solo, por solo, eso es que yo en cierto sentido lo pensaba como si estuviera embebido uno en otro. sí. Yo siento que no, o sea, pues aunque igual es que tampoco te he visto ni he estudiado la clasificación completa de todo lo que hay, porque igual eso, o sea, es algo que uno no conoce. Entonces, no sé si exista una cosa que sea solamente geométrica y que no tenga un equivalente, digamos, en la parte topológica. Aunque lo que yo sí he visto y que creo es que esta estructura de fibrado, y es un fibrado asociado a, digamos, las funciones que uno está trabajando para describir su sistema. En pocas, al espectro de un operador específico. ¿Sí? O sea, son fibrados dependiendo de un espectro. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí entre como uno una de esas dos cosas, como uno una la idea del espectro de un operador, eh, con algunas, digamos, por ejemplo, invariantes del operador, o sea, algunas cantidades que sean invariantes topológicas o geométricas del operador, van a terminar codificando de cierta manera la topología de la geometría y la estructura algebraica de ese as, ¿sí? Veo que en general eso debería pasar. La cuestión es de que es diferente para cada caso, o sea, no es la misma estructura, no es la misma clase característica correspondiente para cada, digamos, ejemplo, ¿sí? Pero en general creo que lo podría englobar así y al fin y al cabo entonces realmente no importa decir si es una fase geométrica o una fase topológica, realmente son las dos cosas, pero pues debería tener una interpretación clara sobre cuál es la estructura realmente topológica que está cambiando en el momento de la transición de fase, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que realmente está cambiando? Está cambiando una noción de conexidad, está cambiando una noción de compacidad, está alguna otra cosa, pues en este caso son realmente la clase característica, que es una clase homológica ahí o cohomológica creo, en el espacio, pero pues a mí me falta harto estudio como para poder interpretar claramente eso que la estructura del espacio, la forma del espacio, que es la parte geométrica. Pero bueno, o sea, yo digo que uno puede hacer el puente y debería poderse hacer siempre. Pues sí, sí. Si quiere Ari, pero un día de estos miramos más concretamente mi problema para que me ayude a entender bien, porque es que siempre o sea, yo pues yo ya terminé ese trabajo, ¿no? Pero siempre quedé con la duda de definir bien esas dos cosas y cuando estoy Dani, trabajando, no. espere, una pregunta ahí. ¿No existe algún parámetro, no sé, alguna cosa que uno pueda calcular, alguna cosa que uno diga, bueno, si esto es mayor que esta cosa, o si tiene esta propiedad, o si algo se puede distinguir entre las dos cosas? Es decir, son familias de fases que son claramente diferentes y no hay alguna forma en las cuales uno pueda, no sé, encontrar un parámetro que las distinga. O se va a basar siempre en la manera como entendamos las cosas, que es como lo que veo que se está yendo la discusión. Sí, no, pues yo, o sea, como tal, o sea, sí hay, o sea, lo que yo veo es de que, bueno, desde el lado geométrico puede ser en general algún estilo de curvatura o cosa que uno esté calculando, ¿no? Entonces uno puede mirar eso. Desde el lado como topológico o algebraico del problema, lo que yo veo es que sí hay diferentes cantidades. ¿Sí? Estas clases características son una forma, digamos, de calcular y de pronto caracterizar el sistema y que están relacionadas justamente con esa transición de fase topológica. Hay otra que es lo que yo decía del índice de un operador. Nosotros, digamos, le cité eh, el trabajo de Atiyah-Singer, o sea, el teorema de Atiyah-Singer, realmente lo que coge es como relacionar una de estas clases características particularmente con un índice de un operador, ¿sí? Entonces, no me gusta que sea el índice del operador porque el operador sí me da más claridad sobre la física del problema. O sea, tener el operador y el espectro de ese operador, pues ya me da más claridad sobre qué es lo que está pasando. Entonces, saber el valor del índice, pues me da una idea
sobre el espectro y sobre este tipo de cosas. Y también hay otras cantidades que yo he estado pues mirando que me parecen como interesantes. Les comparto esta otra pantalla, creo. Un momentico, creo que me salí. Sí, Dani, te sacas. Sí, es que quería compartir esta. O sea, que hay otras cantidades, ahí está esta idea, perdón, no sé por qué me la tradujo, bueno, de la acción espectral. ¿Sí? Esa también es una cantidad que he querido pegarle revisada, que tiene una relación con la entropía del sistema, ¿sí? Y en particular una parte de la entropía que creo que denominan como entropía topológica, ¿sí? Entonces también hay como hay otras cantidades que uno puede como calcular para poder dar sentido de la física del sistema y la topología o alguna otra propiedad, digamos, del espacio o de lo que está cambiando realmente con las transiciones topológicas. Entonces no hay una sola cosa, yo creo que hay varias cosas que uno puede calcular y ¿sí? Otra cosa, pues eso, volviendo un poco a la discusión que se tenía antes acerca de la distinción entre geometría y topología, también puede haber casos en donde pues estas dos cosas se solapen un poco. No es posible encontrar que, por ejemplo, esta cantidad que está presentando, que se está midiendo, pueda pertenecer a esa parte de intersección en donde pues, pueda pertenecer a ambas cosas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue justamente como está solapando las dos cosas. Realmente las cantidades que uno está, digamos, calculando son equivalentes a otras, son exactamente iguales a otra, pues que tienen la interpretación en el otro lado. O sea, realmente es un puentecito nomás. Sí, o sea, por eso que digo, uno no debería hacer la separación entre, no, es que es fase topológica, no, es que es fase geométrica. No, realmente eso no interesa. ¿Sí? O sea, Entonces realmente, la pregunta de Julián al final no interesaba. no te estaba peleando por nada, güey. Yo creo. No es una pelea por nada, No, güey, la, porque No, la pregunta realmente, y pues para poder de cierta manera justificarla, es realmente qué es lo topológico en esa fase que estaban calculando. O sea, realmente Sí. qué topología o qué parte topológica o propiedad topológica o qué espacio topológico estaba inmerso ahí en el problema que ellos estaban mirando. ¿Sí? O sea, cuál era realmente la estructura topológica de lo que estaban mirando, porque la geométrica seguramente sí la tienen clara. ¿Sí? Entonces, de fondo, ¿qué era? O sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que está cambiando en la versión topológica del problema? Es más como la cosa. Y pues el director está diciendo, no, es que eso no tiene nada de topológico. Ahí ya es donde entra el lío, porque seguramente sí hay. ujú. Digamos que ese no era mi argumento, pero yo le decía, marica, eso es topológico, porque, bueno, le voy a mostrar después los papers. O sea, si quiere después de verdad lo miramos bien, porque yo sí tengo unas dudas y hay otra cosa, por ejemplo, y es esa conexión con los invariantes polinómicos que, marica, yo me la pasé por el forro, huevón, porque perdón, yo no, pues yo no sé de esa vaina. Y sí escribían cosas como muy importantes a partir de ese tipo de perspectiva que yo no miré bien, que no profundicé porque pues, de pronto no tenía los conocimientos suficientes, pero sería chévere mirar a ver si usted tiene una idea de esas cosas y a ver si se puede sacar Sí. como, por lo menos entender lo que se está Yo haciendo. creo que no puede sacarle, yo creo que no le puede sacar el mapeo, o sea, no puede ir construyéndolo, pero yo siento, y pues porque he revisado uno que otro trabajo digamos, en varios sistemas, y eso va cambiando, o sea, realmente dependiendo como de la cantidad que uno esté mirando, o sea, del invariante que uno esté mirando, pues hay una estructura atrás diferente, ¿sí? O sea, claro, hay herramientas con las cuales uno puede construir la cosa, pero pues son bastante variadas, ¿no? Entonces ahí es donde yo realmente tengo la curiosidad también, o sea, de coger y comenzar a entender realmente esos invariantes topológicos o geométricos, no importa, realmente entonces cómo se están codificando, qué estructuras están detrás de ellos, o sea, como, bueno, ya fase de Berry sé que hay un as asociado a un as principal y hay una conexión, hay una curvatura, eso es igual a una clase característica, entonces hay una idea de la topología de ese tipo de cosas, y pues hay que, claro, sentarme a estudiar con más juicio la parte digamos, de clases características en variedades, ¿no? Pues como para poder entender un poquito de cómo es que esos números codifican parte de la topología, ¿no? No es que la codifiquen todas, sino una parte, ¿no?
pues que me interesa esa parte como de estudiar los espacios topológicos a través de sus propiedades topológicas. Es decir, bueno, este número me está diciendo que es conexo, no es conexo, o este número está diciendo que es compacto, no es compacto, o bueno, ¿qué me está diciendo realmente? Sí, sí, Dani. Pues sería mirar también, sí, ¿no? Está bien. Sí, pues además como pues, presentarles como el panorama, igual la presentación también la hice un poquito corriendo, entonces No, son no, ideas así no. como Todo vagas chévere, que estuvo tengo, chévere. O pero pues bueno, igual sí no sé si da algún muchas otro del ideas. público tenga alguna pregunta o algo. Yo tengo algunas, pero pues no sé si alguien más quiera preguntar algo antes. Yo tengo algunas como Dieguito volviendo no a, está. a las mismas cosas con las que yo lo molesto siempre y fueron también las preguntas que hice hoy. Am, bueno, volviendo digamos a la primera parte que usted estaba hablando, Dani, ¿esos trabajos son únicamente teóricos o hay alguna cosa experimental ahí en medio? No, pues ahí Julián, por ejemplo, hizo parte experimental, ¿no? No, digo no, en el sistema particular que estábamos mirando. ¿Cuál sistema? El sistema que tenía un modelo de Heisenberg pues en el plano. ¿Hay alguna cosa con la que uno pueda hacer más o menos experimentos? Creo que sí, creo que eso lo han hecho, han demostrado ya hasta Pues, efecto Hall sí, 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 fraccionario, Hall cuántico fraccionario. Y usted sabe si sí, ya sí, sea sí. en simulaciones Sí, o no, en no, experimentos, si se han hecho estudios de cómo esas cantidades que uno está midiendo o la termodinámica envuelta en medio se ve afectada por los tamaños de los sistemas. Lo que pasa es que si hay pues el tamaño siempre va a afectar a las simulaciones o los experimentos que uno tenga, independientemente de que se tome periódico o no. Y eso puede llegar a afectar fuertemente y pues toca corregirlo de alguna manera. Entonces, pues hacia allá va mi pregunta. sí, Yo creo que alguna vez medio discutimos eso sí, hace bueno, un par de años. en la parte experimental, en la parte experimental sí han hecho cosas, o sea, digamos, las fases de ver y todas esas cosas que después se han podido medir, son cantidades que se han podido medir, pues, con todo el cuidado del asunto, haciendo, por ejemplo, con una red óptica, mandando pulses de un láser, como para excitar el sistema de cierta manera, hacerlo ganar una fase y, digamos, regresarlo digamos, como desfasarlo y volverlo a poner en fase. Entonces han hecho como esas medidas para poder hacer ese equivalente, digamos, de, de, de que aparezca o no una fase topológica de cierta manera, ¿no? O geométrica. Con lo de Heisenberg, este tipo de cosas, creo que sí, también en redes ópticas se han observado esas transiciones, se han observado diferentes sistemas, y pues digamos que la caracterización de la transición de fase existe, ¿sí? Entonces, digamos, eso Costa y Toble la hicieron, digamos, completica de cierta manera. Experimentalmente creo que hay bastante cómo hacerlo y cómo estudiar las cosas. Sin embargo, computacionalmente sí hay un lío. Es decir, que es una pregunta que yo tengo, que pues tengo por ahí el código, pero no lo he puesto a rodar. Es de que uno sí necesita exigir que su sistema en la simulación sea periódico, porque sin las cantidades, esas cantidades geométricas o topológicas no quedan bien definidas, realmente no dan nada. Y eso pues implica un costo computacional como tal, y la mayoría además digamos, con la fase de Berry, los cálculos son siempre a tamaños muy pequeños, o sea, no se han hecho un límite termodinámico de la fase de Berry, o sea, creo que hace un año, tal vez año y algo, unos más hicieron algo, pero pues porque lo hicieron con algo de Monte Carlo, pero tampoco pudieron hacer una extrapolación al límite termodinámico porque tuvieron problemas. Yo ya monté un código para intentar hacer eso, pero pues no lo he corrido por estar pendiente de otras cosas. Está muy interesante eso que me dice, Dani, en especial porque los efectos de tamaño se ven más bueno, los efectos de tamaño que se deben a las condiciones de frontera periódicas se ven más en sistemas pequeños. Cuando se tienen sistemas grandes, esos se van apagando de a poquitos, pero siempre están ahí presentes. En cambio, cuando se tiene un sistema más pequeño, las condiciones de frontera periódica van a tomar un papel, digamos, importante. Pero bueno, bien, me parece que hay muchas cosas como para poder empezar a analizar
tanto a nivel teórico como a nivel computacional, y pues por lo tanto eso también es y pues nada, experimentos también, eso es lo que hace que sea un campo pues de trabajo arduo, ¿no? Bastante, bastante. Bueno, yo no sé si alguien Solamente como, tenga como alguna otra comentario, pregunta. como ya aterrizándolo como al nivel experimental, entonces usted cómo hace eso, más o menos, y es que prácticamente lo que usted tiene que hacer es que, bueno, esas fases aparecen bajo unas transformaciones de cierto grupo o bajo ciertas simetrías, ¿cierto? Entonces, usted tiene un sistema físico. El sistema físico evoluciona con ciertos grados de libertad. Entonces, usted tiene que encontrar transformaciones en el grupo que lleven, que digamos, eh, a, a, haga de cuenta que usted tiene la dinámica y usted está en un punto del espacio de fase y hace un camino cerrado para volver a ese punto. Ese camino cerrado en ese espacio de fase le va a generar una fase. Esa fase va a ser una fase geométrica o topológica. Y pues el punto ahí sería entonces es encontrar cuáles son las transformaciones que llevan a estos a estas fases. Entonces, sí, y para medir una fase, simplemente usted compara el estado inicial con el estado evoluido. Y hace la interferencia de los dos y mira que difieren en una fase. Eso es prácticamente lo que se hace. Dependiendo de los grados de libertad que usted tenga, dependiendo del sistema que usted tenga, el setup experimental va a ser diferente, pero básicamente lo que usted tiene que encontrar son siempre esas transformaciones. ¿Cómo hacer esas transformaciones de esos grupos a nivel experimental? Los grados de libertad que usted tenga. Listo, Juli, muchas gracias. Sí, claro, digamos que en particular, pues está muy bien que Juli intervenga y porque la explicación que nos da es claramente la razón por la cual los experimentos casi siempre es en óptica, ¿no? En materia estoy seguro que también hay, pero pues manejar materia es mucho más difícil a esas escalas y como con tanta precisión. Bueno, listo. Yo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o podemos, digamos, terminar aquí y podemos seguir discutiendo después. ¿Qué les parece? Sí, yo creo que podemos terminar ya ahí la grabación al menos. Listo. Bueno, Dani, muchas gracias por la charla. Muy interesante. Nos deja, pues, muchas preguntas ahí en medio, pero preguntas más hacia perspectiva de todo este tipo de trabajo. Entonces me parece completamente adecuado. Bueno, muchas gracias también a todos los participantes y entonces nos vemos la próxima semana.